Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estamos? Vamos a esperar a que se sume gente al en vivo. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están la semana? ¿Cómo les ha ido yendo en la semana? ¿Cómo están en la cuarentena? Bueno, yo les cuento que todo bien, mi cuarentena, disfrutando, haciendo yoga, haciendo meditación, comiendo más sano que lo habitual, trabajando bastante también. Y bueno, y sigo con lo de con los en vivos. Les cuento ya para que sepan que este martes voy a tener un en vivo de vuelta con Luisina Tonini. Y bueno, ya estoy comunicándome con más personas para otros en vivos, pero bueno, yo se los cuento porque la verdad que estuvo muy bueno el en vivo y vi demasiado interés, así que por eso me parece importante repetirlo. Así que bueno, la idea de hoy un poco, quería compartirles un poco quién soy yo para los que no me conocen, para los que todavía no saben quién soy o por ahí están siguiendo la cuenta hace poquito. Detrás de Ayurveda Mesana estoy yo, ¿sí? Que soy la que creó este emprendimiento, que le puse así porque la verdad que a mí me sanó. Me sacó de un sistema médico y de salud que yo ya no estaba, digamos, contenta. Así que bueno, para mí la Ayurveda fue mi salvación en ese aspecto, ¿no? En lo laboral, en lo profesional, en el hacer lo que a uno le gusta. Por eso, bueno, yo digo que Ayurveda me sana, ¿sí? Mi nombre es Florencia D'Antonio, yo soy neuquina, de Argentina, y soy médica, y después, por diferentes motivos de la vida, llegué a la Ayurveda y a la nutrición también. Y por diferentes, bueno, en realidad no por diferentes motivos, sino más bien porque ya no vibraba con la energía de la medicina occidental y con el sistema en realidad médico. ¿Sí? No es que la medicina occidental sea mala, sino por ahí el sistema médico, yo ya no resonaba más con ese sistema médico, ¿sí? Después de hacer muchas guardias y tratar de encajar en un sistema donde la verdad que no encajaba. Intenté con todas mis fuerzas encajar, pero bueno, no pude. Y bueno, decidí hacer directamente 100% Ayurveda, que es lo que hago hoy, ¿sí? También estuve en India un tiempo y estuve también en Francia. Por eso el emprendimiento, estuve en Francia y también en Bolsón. O sea, me estuve mudando de acá para allá desde que yo decidí hacer Ayurveda Mesana. Y por eso Ayurveda Mesana empezó con un emprendimiento netamente en línea, ¿sí? Yo empecé a atender gente en línea hace 2 años y medio, ¿sí? Y después incluí cursos y bueno, todas cosas que se pueden hacer desde cualquier parte del mundo. Y eso lo empecé a ver como algo súper positivo, porque me empecé a dar cuenta que por ahí me escribía gente de lugares muy pequeños, de ciudades muy chiquititas, en donde, digamos, un médico ayurveda no había ni ahí, o un médico con otro tipo de visión no había. Entonces estaba re bueno eso está bueno, justamente porque acercás una medicina poco convencional a todo el mundo, ¿sí? Eso está bueno. Y bueno, empecé trabajando así que esta es mi manera de trabajar. Ahora con la cuarentena sigo trabajando así, obviamente, pero la forma de trabajo fue por esto, porque yo me fui moviendo mucho. Cuando decido, digamos, renunciar a todos mis trabajos, que yo en aquel momento tenía 4 guardias, trabajaba en 4 guardias, y no me acuerdo si trabajaba en algún lugar más, creo que eran solo guardias las que estaba haciendo en ese momento. Y bueno, hicimos un viaje con mi mamá, nos fuimos a Punta Cana, y ahí en el viaje en Punta Cana, conocí gente hablando sobre mis trabajos, sobre un trabajo en particular donde yo tenía un jefe que era un poco complejo. Dije, bueno, ya fue, voy a renunciar. Renuncié a ese trabajo y así como escalonado renuncié a todo y me saqué un pasaje a India. Me seguí perfeccionando en India, donde estuve 7 meses viviendo una vida de India. Volví y empecé con el proyecto ya de Ayurveda Mesana. Bueno, la cosa es que cuando vuelvo a Argentina, ya vuelvo
más decidida a hacer Ayurveda, porque todavía estaba como ahí con miedos, con cuestiones que tienen que ver con el miedo, con la aceptación, con las creencias. Bueno, cuando uno cambia una forma de ver las cosas, cambia todo su sistema en realidad. Entonces habrá gente que lo haga más rápido y hay gente que lo hace más lento, ¿sí? Y se trata todo de confiar en uno, porque en realidad uno ya tiene esa información, uno ya vibra con algo y con algo no, pero, viste, quiere remarla en algo que no encaja y está ahí remando, hasta que, bueno, llega un momento que dice basta y cree en uno mismo. Bueno, de eso se trata, creer en uno mismo. Bueno, cuando vuelvo a India me voy a vivir al Bolsón y después ya me voy a vivir a Francia, ¿sí? Yo llegué de Francia hace unos 5 meses más o menos, y tenía planeado un viaje, volver a Francia para el 15 de mayo. El 15 de mayo tenía un pasaje que me lo saqué antes de todo este tema de la pandemia. Obviamente se me canceló ese pasaje, se canceló el cambio de pasaje que había hecho, también se canceló, así que bueno, estoy acá, ahora, en Neuquén. Disfrutando mucho igual de estar en mi país, porque en mi país y en la zona donde soy yo particularmente, porque estando en Argentina, que uno dice, che, bueno, Argentina es pura carne, los argentinos puro fernet asado. Bueno, la realidad es que yo estando en Argentina, creo que solo estuve en contacto con gente que comió carne. Esto es una pavada igual, porque a mí no me importa si come o no come carne, pero lo digo porque esto es como una especie de mensaje, y hablando de cómo uno cree en sí mismo y cómo uno encuentra su camino, ¿no? Creo que estuve en un solo asado desde que llegué a Argentina, ¿no? Entonces, yo mi familia es toda vegetariana, mis amigas, la gran mayoría son vegetarianas, así que eso es algo que no me pasó en Francia, ¿bien? En Francia yo conviví con la familia de mi pareja, que comen muchísima carne, todos los días mucha carne. Yo la verdad estaba sola en ese aspecto, ¿no? Come muchísima carne y no podían creer que en Argentina fuera vegetariana. Eso era lo loco, como diciendo, chabón, de todas las argentinas que existen en el universo te elegiste una vegetariana. Y bueno, la verdad es que hay más de lo que es más de lo que creemos, porque yo estando en Argentina no me encontré un carnívoro, o sea, muy loco. Bueno, así es la vida, ¿no? Así estamos. Y ahora estamos en cuarentena. Yo hace poco publiqué un video, a ver, desde que empezó la cuarentena, esto se los quiero compartir, después si quieren me cuentan ustedes su opinión, porque está bueno que no hable yo sola como un loro. Pero desde que empezó la cuarentena yo tengo la sensación de, digamos, que hay algo más allá de este virus, que hay algo más allá de esta situación particular que nos informan los medios masivos de comunicación, y que lógicamente se están, para mí, desde mi óptica, en realidad no de mi óptica, sino de una sensación que tengo, se están dando más, digamos, se están pasando más casos, ¿sí? Se está agrandando la cosa, ¿bien? Y esto es un poco por el conocimiento que yo tengo como médica, un poco por la experiencia que tengo de haber estado en hospitales, un poco también porque sé qué es lo que hace, digamos, el Estado argentino con respecto a las enfermedades infecciosas. Hola Santi, ¿cómo estás? Ahí está mi hermano, conectado. Un poco por la información que yo tengo con respecto a lo que hace el Estado cuando obtiene registros de sus enfermedades infecciosas endémicas, o sea que son de acá de Argentina, como el dengue, la fiebre amarilla. Bueno, también tenemos casos de tuberculosis, de lepra, de HIV en niños, ¿sí? Son enfermedades que existen en nuestro país y en todo el mundo, ¿sí? Pero para que lo sepan, que tuberculosis está y que es una enfermedad súper prevalente en nuestro país. Y lepra también. No es tan prevalente como tuberculosis, pero sí está. Como para que entendamos que no es que de repente corona, y no, hay otras enfermedades también que son más agresivas inclusive y que no salen en los medios, ¿bien? Entonces, bueno, yo tenía esta sensación y me empezó a llegar información, me empecé a comunicar con gente y bueno, la realidad es que yo hace poquito me animé a publicar un video que me llegó,
que me animé porque, bueno, porque lógicamente había reunido una cierta determinada información y dije, me parece que esto es lo que más resuena. Bueno, y hoy abriendo mi página de Facebook me lo sacaron. Así que bueno, dense cuenta, abramos los ojos de que hasta las redes sociales están siendo intervenidas. Bueno, nada, eso quiero decir, corolario, nada más. Bueno, hoy la charla de hoy es Ayurveda, ¿sí? Es hablar un poco de Ayurveda. No sé si alguno quisiera hablar, que les hable de, no sé, de alimentación tipo carnes o algún alimento en particular. Si quieren que les hable de algún alimento en particular, el tema carnes es muy interesante, no sé si quieren que les hable de eso o si prefieren algún tema específico. Yo los escucho. Ah, el video. Yo publiqué ese video porque, como expliqué recién, me llegó, a partir de esta corazonada, podríamos decir, que yo tuve, me empezó a llegar información de diferentes personas, de diferentes formas, en diferentes formatos. Uno de esos formatos son estas ideas conspirativas, ¿bien? Y otro formato es de personas que realmente conectan, son canales y reciben mensajes de otros seres, ¿bien? Entonces, la información, da la casualidad que la información de gente que recibe mensajes de otros seres con estas ideas conspirativas y con otra información que ha ido recibiendo, como que congenia, ¿sí? No están tan locas las ideas conspirativas, a eso voy. No es que son ideas conspirativas y punto. La verdad es de que todo lo que yo estuve experimentando a lo largo de estos 2 meses y todo lo que estuve viendo no son tan fuera del eje, digamos, ¿sí? Como que coordina todo lo que se va diciendo, todo lo que fui llegando, a la información que voy llegando o que me va llegando a mí, va congeniando. Entonces, por eso publiqué ese video. Ese video era de una doctora, una médica, que, bueno, que ha sido acosada, que no dejan que se exprese, porque tiene información por haber trabajado con personas a los que se los está involucrando con esta situación. Eso es lo que yo publiqué. Pueden ver un montón de esta información en YouTube, o bueno, o si les tiene que llegar esa información, les va a llegar, es así. Igual, la idea es no enroscarse con eso, no es enroscarse con una idea conspirativa o con una idea de, uy, se viene la hecatombe. Yo creo que ya estamos en una situación bastante compleja como para empezar a despertarnos, ¿sí? Independientemente de quiénes sean los coautores o qué es verdaderamente lo que está sucediendo, mi mensaje es, bueno, no nos comamos esto que sale en los medios masivos, no simplemente creamos en los medios masivos a la hora de informarnos, ¿bien? Simplemente abramos un poco más los oídos y el corazón, escuchemos un poco más nuestra sabiduría interna y bueno, y empecemos a conocernos más a nosotros mismos, a ir más adentro, porque creo que ahí está el mensaje más importante en realidad, porque si no nos vamos a caer en la misma energía que está digamos negativa, que no nos va a ayudar en nada, ¿bien? O sea, para estimular nuestro sistema de defensas, para estar bien, hay que ir adentro, ¿sí? Hay que encontrar lo que verdaderamente somos, conectarnos con nuestro corazón, con lo que verdaderamente somos, con lo que vinimos a hacer de verdad a esta vida, ¿sí? Conectar con eso, porque este es el momento que la vida nos ha dado para que empecemos a ponernos las pilas. Bien, a ver, ¿hay algún tema que les gustaría que hable de alimentos o quieren que vaya por...? Sí, obvio. Hay alguien que me pregunta si se puede hacer un diagnóstico vía virtual. Más vale, ¿por qué no? Mira, te explico. Inclusive la medicina occidental, cuando vos vas a los libros, después otra cosa es lo que pasa en un consultorio, ¿sí? Pero lo que pasa en un libro, lo que está escrito en un libro, es que la anamnesis, que es la historia clínica, ¿bien?
y en la historia clínica particularmente la parte de preguntas, ¿sí? Las preguntas y respuestas. Toda la conversación que vos tenés con el médico representa la parte más importante para arribar a un diagnóstico. Así que se puede hacer tranquilamente. Después que la medicina o que algunos médicos lo que más hagan es: te pido esto, te pido lo otro, tengo un dolor de panza acá, ah, bueno, te pido una ecografía, te pido una endoscopía, te pido un laboratorio, te pido una RX de tórax, te pido todo. Ese es otro tema, que yo igualmente online lo puedo hacer. Yo pido estudios si lo necesito, si considero que hace falta un estudio, pido imágenes también o fotos si hay alguna lesión, por ejemplo. Así que sí, se puede hacer perfectamente, porque en realidad el diagnóstico uno lo obtiene al escuchar al paciente y al preguntar, la gran mayoría de las veces. Bueno, hay alguien que me pregunta sobre las harinas y bueno, es un tema que tuvo bastante revuelo. Yo acabo de hice un post esta semana sobre ese tema, porque justamente la semana pasada o la anterior que hice un en vivo, dije, bueno, ¿qué quieren que hable? ¿Harinas o carne? Harinas. Bueno, harinas. Es gracioso, pero bueno. Las harinas, como les expliqué, son un grupo de alimentos que en general, dependiendo... A ver, para empezar, ¿qué es una harina? ¿Qué es una harina? Es la molienda de un grano, o de una semilla, o de un fruto seco, ¿sí? Es lo que se molió, que se puede moler, ¿bien? De un grano, un fruto seco, de una semilla, ¿bien? Eso es una harina. Entonces, ¿la harina es mala? No. O sea, habrá que ver en realidad qué es, qué harina estoy consumiendo yo, qué molienda estoy consumiendo yo. ¿Bien? Entonces ahí es como que se dividen dos grandes grupos. ¿Bien? Dividimos las aguas. Un agua tiene que ver con la harina refinada, otra con la harina entera. O sea, yo tengo un grano de arroz, por ejemplo, lo puse en la licuadora, lo molí, lo hice una harina y lo puse en un pan o en una torta. ¿Bien? Eso es una harina que se llama de grano entero, porque lo que se molió se usó como harina. La refinada es aquella harina en donde se le sacan las propiedades que tiene ese grano entero, los componentes que tiene ese grano entero, ¿sí? Harina refinada, harina de grano entero, ¿bien? Hay algo intermedio que tiene que ver con estas harinas integrales, ¿ok? La harina integral, mucho ojo, porque la harina integral, depende de dónde yo la consiga, muchas veces es una harina blanca, o sea, refinada, con un poco de salvado, ¿sí? Porque una de las partes de ese grano entero es el salvado, ¿sí? Que es donde está toda la fibra, ¿bien? Eso es igual de malo, es igual de nocivo. Bien, entonces haciendo esta gran diferencia que es harinas refinadas y harinas de grano entero, sin gluten, con gluten, son las dos lo mismo, digamos. ¿Por qué? ¿El problema cuál es? En lo refinado. ¿Por qué? Y porque es lo que menos se acerca a la naturaleza. O sea, yo ahora les voy a explicar por qué no está bueno, pero para que ustedes lo entiendan, es lo que menos se acerca a la naturaleza. Una harina refinada se produjo por un proceso donde se involucró el hombre y le sacó sus propiedades más básicas, más importantes. Le dijo, no, a mí me gusta que la harina sea blanca, entonces la refino, le saco todo este salvado porque no es vendible. Bien, lo que sea, eso es una harina que no va a estar buena. Esa es como la manera más sencilla de darse cuenta, porque así va a pasar con todos los alimentos que ustedes se pregunten, che, ¿estará bueno o no estará bueno? Bueno, como la primera pregunta tiene que ir por ese lado. ¿Este alimento está procesado por el hombre? ¿Está ultra procesado por el hombre? ¿O es un alimento que yo encuentro en la huerta? Esa es la primera pregunta. Porque de ahí van a obtener las respuestas. ¿Bien? Para que ustedes entiendan también por qué yo lo llamo un alimento veneno cuando es una harina blanca, es porque cuando yo como ese grano, esa harina, blanca, refinada, que solamente tiene, para que ustedes entiendan, dependiendo de qué grano es, pero va a tener hidratos de carbono en general, y no va a tener más nada, no tiene fibra, no tiene vitaminas, no tiene sus grasas, no tiene nada.
Eso hace que el hidrato de carbono se absorba muy rápido, sube como un pico, ¿bien? Y se absorbe súper rápido, se absorbe muy fuerte. Toda esa absorción, el cuerpo sensa como una sobrecarga de glucosa, o sea, lo que pasa es que digamos, los niveles de glucosa se hacen así, en pico. ¿Qué pasa? El páncreas está ahí, pobre, remándola con todo para secretar la insulina, que es la hormona que va a regular los niveles de glucosa. Entonces el páncreas está a fondo para secretar una enorme cantidad de insulina por la enorme cantidad de glucosa que se acaba de elevar. ¿Bien? Esa insulina va a hacer que esa glucosa en exceso entre a las células, así disminuye la glucemia en sangre, o sea, la glucosa que está en sangre tiene que tener unos valores, que es un rango, ¿bien? Disminuye esos valores, las células toman esa glucosa y la empiezan a utilizar. La insulina es una hormona anabólica. ¿Qué quiere decir? Es una hormona constructora de tejido. Bien, entonces, las células captan esa glucosa y no la utilizan para producir energía. O sí, va a depender de cuánto te comiste también, ¿no? De cuánto exceso de energía tenés en tu cuerpo y cuánto te estás moviendo, cuánto estás utilizando. Pero cuando la captan, como la insulina es una hormona anabólica, lo que empieza a hacer la célula es generar depósito. ¿De qué? Y en un momento va a generar de glucógeno, pero el glucógeno, que son todas glucosas acumuladas una tras otra, ese glucógeno tiene un rango, tiene un límite. No podemos acumular glucógeno como querramos. Hay un poquito de glucógeno. Todo lo demás va a grasa. ¿Bien? Si yo como esta harina refinada 4 veces en el día, que es lo que más sucede, porque como las tostaditas de la mañana, como la pizza del almuerzo, como un pancito, un bizcochito, una facturita, como un budincito de la tarde, de la merienda, y además después ceno con unos fideos, ya está. Yo tuve harina refinada todo el día, 4 veces en el día, y tuve este bolonquio hormonal todo el día. ¿Bien? ¿A qué me predispone este bolonquio hormonal? Así, yo lo hablo para que ustedes lo entiendan, ¿bien? Esto me va a predisponer a que yo engorde, sobrepeso, me va a predisponer a que yo no solo que engorde y tenga un exceso de peso, sino que tenga obesidad, ¿sí? Que estamos hablando de un sobrepeso mucho mayor. La obesidad está íntimamente relacionada con la diabetes tipo 2 y también con los cánceres, ¿bien? Y yo no voy a tener un cuerpo sano, ¿bien? Ese es el problema. O sea, el problema es, bueno, la calidad de la harina por un lado. Ahí les hablé todo en términos físico, no hablé lo mental, ¿bien? Hablé la cuestión física. Ustedes entiendan que el alimento también tiene un efecto a nivel de la mente, ¿bien? Todo lo refinado no tiene un efecto muy positivo en mi mente. Si yo quiero qué sé yo, tengo un proyecto, ¿bien? Tengo ganas de hacer este proyecto. Yo estoy metiéndole harina de esta calidad a mi cuerpo y mi cuerpo no va a estar ni apto para hacer ese proyecto, ni mi mente va a estar apta para hacer ese proyecto. Entonces también tenemos que pensar los alimentos en términos de nutrición, no en términos de está bueno o no está bueno, rico o no rico. Está bueno que sea rico un alimento, más vale, pero también que nos nutra, porque si me hace este bolonquio hormonal, no está bien. Esto en la naturaleza no pasa, ningún alimento de la naturaleza hace este bolonquio hormonal, bien, ninguno. Podríamos decir, bueno, la miel es muy dulce y bueno, cuando yo me como esta miel, sí, la glucemia se va a aumentar, por ende va a haber un aumento de insulina, bueno, sí, pero no este bolonqui, ¿sí? Esto no es natural, no es algo que dé la naturaleza, ¿bien? Entonces, ahí les hablé harinas refinadas. La harina de grano entero, ¿bien? O el grano entero en sí, tiene fibra, tiene vitaminas, tiene un montón de cositas para que ese grano en realidad después crezca, germine, es una semilla, es como una semilla, ¿no? Entonces tiene un montón de nutrientes que esa semilla necesita para activarse, ¿bien? Si yo le saco esos nutrientes pasa todo este bolonqui que les estoy contando. Esa harina de grano entero lógicamente se va a absorber de otra manera, no va a generar este bolonqui de glucosa, insulina
y es un pan o un bollito o un budincito o lo que sea, o una pizza que genera saciedad, ¿sí? Es un pan mucho más denso, mucho más oscuro, y es un pan que con una rodaja yo estoy joya. No es la típica, perdón, pero voy a decir una marca, criollitas, pan de panadería, bizcochito, que yo me como, Oreo, todo lo que sea harina, ¿no? Nombré marcas que se me vinieron a la cabeza, pero bueno, las industriales, digamos. Que yo me como una y me tengo que comer todo el paquete, porque no me da saciedad, porque quiero más, porque en realidad no tiene un solo nutriente, entonces mi cuerpo lo sensa como, che, metele, porque no necesito. Entonces eso es lo que nos pasa con todo lo que es harinas de muy mala calidad, ¿bien? Eso es lo que está sucediendo. A su vez, hay cuestiones a nivel neurológico con las harinas. ¿Por qué nos generan tanta, tanta adicción? ¿Bien? Ahí voy con el segundo paso de las harinas y su adicción. Entonces, harina refinada, harina de grano entero. ¿Bien? Ese mismo grupo, harina de grano entero y harina refinada, puede ser a su vez sin gluten o con gluten. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que las harinas sin gluten también pueden ser refinadas. ¿Bien? ¿Me explico? No es que, es sin TAC, es sin TAC. Bueno, sí, joya que sea sin TAC, pero ¿de qué calidad es? Lo que importa es la calidad, ¿bien? Ahora, con respecto al sin TAC o el no sin TAC, o el gluten en realidad, ¿sí? El gluten es una proteína que genera, digamos, mucha mucosidad. ¿Dónde está esa proteína primero? En trigo, centeno, cebada, avena, espelta y camut. ¿Bien? Esas por ahí nosotros no las conocemos tanto en Argentina, pero sí en Europa espelta es conocida. Y el camut también. Bueno, entonces, ese gluten, el trigo es el que más tiene gluten. Bien, les doy esto para que sepan. El trigo es el que más gluten tiene. Y el trigo justamente es una semilla, es un grano que ha sido modificado genéticamente mucho. Por eso, dentro de las harinas con gluten, la que menos se recomienda es esa, es la de trigo. ¿Bien? Hay trigos, por ejemplo, hoy me escribió alguien de Lago Puelo preguntándome justamente por una harina de trigo de grano entero. En Lago Puelo y todo lo que es la comarca andina, ¿sí? Lago Puelo, el Bolsón, todo el Hoyo, toda esa zona, se puede llegar a conseguir un grano entero de trigo orgánico, ¿sí? Y que se puede llegar a moler ahí en Trevelín, creo que está el molino para moler la harina. Y bueno, podría ser mejor en ese caso, ¿bien? Pero en general lo que pasa con el trigo es eso, ¿bien? Está muy modificada genéticamente la semilla y eso hace que el cuerpo lo sense como algo más extraño en realidad. Por otra parte, al tener mucho gluten, el gluten es una proteína que muchas veces genera, este es el problema del gluten, ¿no? Justamente, que genera una sensibilidad, que el cuerpo lo encuentra como un rechazo, ¿sí? Como si fuera una alergia. Hay veces que esa alergia es tan grande que da una enfermedad que se llama celiaquía, ¿sí? Que a mí me gusta decir que no es una enfermedad, en realidad es como que el cuerpo en ese caso es sabio, ¿sí? Y en realidad lo que le está diciendo a la persona es, che, mirá, si seguís comiendo gluten, el intestino se te va a pinchar, ¿bien? Entonces, eso es lo que pasa con el gluten particularmente, ¿sí? Hay gente que genera esa sensibilidad que es más importante y genera una celiaquía, y después hay algo intermedio que es una sensibilidad al gluten, que ahí es donde entramos en problemas, ¿sí? Por eso a veces el gluten no es tan piola, y les voy a explicar por qué. Entonces, esta sensibilidad al gluten es subdiagnosticada, ¿bien? Quiere decir que hay un montón de gente que anda por la vida comiendo gluten a fondo, 4 veces en el día, esto que les cuento, quizás con harinas de mala calidad y con gluten encima, y tienen un montón de síntomas digestivos, pero como ya los normalizaron y como se hicieron el test de celiaquía y el test de celiaquía les dio negativo, siguen comiendo gluten y no se dan cuenta que en realidad tienen una sensibilidad al gluten. Si yo tengo una sensibilidad al gluten y sigo comiendo gluten, me puedo enfermar.
¿sí? Puedo tener diferentes enfermedades. ¿Por qué? Porque mi digestión no va a estar buena, mi digestión no va a ser adecuada. Para la Ayurveda, la digestión es lo más importante, o es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Y justamente porque yo como para nutrirme, no como para darle un placer al cuerpo. Bien, más allá de que el comer da placer, o puede dar placer. Yo como para nutrirme. ¿Para qué? Para nutrir mis células, para que mis células estén sanas, para que tengan todo lo que necesitan y para que hagan que mi cuerpo pueda, digamos, hacer todo lo que tiene que hacer. Bien, yo como para eso en realidad. Entonces, de nada sirve comer un alimento que yo no puedo digerir. Bien, entonces, para todos los que están escuchando, chequeen si tienen, y sobre todo si después de comer harinas, bien, chequeen si tienen, o entre las comidas, gases, inflamación abdominal, acidez, eructos, feo gusto en la boca, si tienen somnolencia después de comer. A ver, puede ser eso o pueden ser otras cosas. Bien, puede ser que sean sensibles al gluten o puede ser que sean otras cosas o un conjunto de cosas. Pero eso es una, digamos, una posibilidad bastante alta. Bien. Eso es con las harinas de gluten. Bien, entonces, mi consejo. Si vos no tenés ningún síntoma, dolor abdominal, constipación, me había olvidado de eso, constipación, diarrea, también cuestiones a nivel, por ejemplo, rinitis, alergias en la piel, embotamiento mental, dificultad para concentrarse. Bien, entonces alergias tipo mucho moco, alergias en la piel o embotamiento mental y cuestiones relacionadas con lo cognitivo, ¿sí? Si no tenés nada de eso y ningún síntoma digestivo, podríamos decir que no sos sensible al gluten, que no tenés ningún tipo de sensibilidad. Bueno, come gluten, pero si querés, pero comelo de una harina buena, de buena calidad, ¿bien? Y sabe que el trigo es la que más modificaciones genéticas tiene, ¿sí? Y que es la que más gluten tiene y a su vez es la que más índice glucémico alto o elevado tiene, ¿bien? Bueno, ustedes piensan que harinas y ustedes piensan quizás que los alimentos es un tema súper sencillo, pero en realidad tiene un montón de vericuetos, como se deben estar dando cuenta. ¿Qué quiere decir el índice glucémico? Bueno, esto que les acabo de explicar, ¿cuán rápido eleva la glucosa un alimento? ¿Bien? ¿Cuán rápido es capaz de elevar la glucosa un alimento? ¿Bien? Entonces el trigo tiene un índice glucémico alto, quiere decir que este bolonquio hormonal que yo les hablé, o en las harinas refinadas, con el gluten también sucede, en menor grado, pero sucede. ¿Bien? Sépanlo. Sepan que el trigo hace esto, ¿bien? Por más que sea orgánico, de grano entero y toda la bola, ¿bien? Hace esta cuestión. Entonces, las que menos gluten tiene y que no han sido tan modificadas genéticamente sus semillas son por ahí la avena, el centeno y la cebada, si quieren elegir de gluten. Y para los celíacos, no se agarren de la harina sin TAC como el alimento, ¿bien? En realidad para todas las personas. La harina no es el alimento, ¿bien? Si no tengo pan me muero, ¿bien? Si no hay una pizza como vivo, si no tengo una empanada no sé qué hago. Bueno, chequéenlo a estas cuestiones, porque en realidad el trigo sobre todo tiene una cuestión bastante adictiva y todo lo que es refinado también, ¿bien? Sepan eso, entonces por eso es que nos cuesta salir de las harinas y por eso cuando yo pregunto, che, ¿qué alimento quieren que hablen? Harinas, ¿bien? Porque estamos ahí como en ese loop y no podemos salir porque estamos adictos a las harinas, ¿bien? Y creemos que el trigo es un alimento sobre todo esto les pasa a los celíacos, que el trigo es un alimento indispensable para mi bienestar y resulta que no. Entonces cuando yo pienso que el trigo es un alimento indispensable para mi cuerpo, que mi cuerpo de verdad lo necesita, empiezo a agarrar harinas, que hay un montón en el mercado, de mala calidad, refinadas, y me vuelvo obeso, diabético, cáncer, etcétera, ¿no? Todo el boom de enfermedades. Bueno, ahí está. ¿Quedó claro? Bueno, díganme si quedó claro.
Los veo callados, che. Ahí hay otra pregunta. ¿Cómo reemplazar la carne? Bien, vamos a hablar de carnes entonces. Bien, vamos a hablar de carnes, ¿quieren? Es la única pregunta que veo. Para la persona... Hola, Jocha, ¿cómo andás? Gracias, qué bueno verte por acá. Muchas gracias. Bueno, después hay alguien que me pregunta, siguiendo con este tema, una consulta. ¿Hay alimentos naturales como la zanahoria cocida que también tienen alto índice glucémico? Sí. Muy buena pregunta. El índice glucémico, como yo les expliqué, tiene que ver con la capacidad de un alimento de elevar la glucosa en sangre. Entonces, los alimentos que van a elevar la glucosa en sangre son los alimentos que tienen azúcares. ¿Bien? Azúcares. A su vez, las formas de cocción elevan más, digamos. El índice glucémico es un número, no se enrosquen. Lo pueden encontrar, si quieren, chequean. Ahí en la web, ponen Google índice glucémico de los alimentos y hay un montón de tablas. Pero digo, lo que es importante es entender esto, ¿no? El índice glucémico va a depender del tipo de alimento, o sea, si tiene azúcares o no, va a elevar en algún grado la glucosa. Y también depende de las cocciones y el tamaño de la partícula. Por eso la harina, sea de la mejor calidad que sea, siempre tiende a elevar un poco más la glucosa en sangre que otros alimentos. ¿Me explico? Porque como las partículas de la harina son más pequeñas, se absorben más rápido y por ende va a ser elevación de la glucemia como más alto, ¿bien? Entonces el índice glucémico se puede dividir más o menos en tres. Índice glucémico alto, medio y bajo. Sí, hay alimentos naturales que tienen índices más altos, por ejemplo la miel, por ejemplo el azúcar mascabo inclusive, pero el azúcar mascabo no tiene el mismo nivel que el azúcar blanca o el jarabe el jarabe de alta fructosa, que es para los que no saben, el jarabe de alta fructosa es un jarabe, digamos, es un azúcar muy fuerte que tiene un índice glucémico muy alto y que está metido en todos los alimentos ultraprocesados, ¿sí? Es como el azúcar de los alimentos ultraprocesados, porque en la industria alimentaria, cuando estuvieron investigando sobre, bueno, qué ponerle para endulzar a un alimento, encontraron que este jarabe es barato y endulza bien. Entonces, bueno, engancharon este jarabe y está en todos los alimentos ultraprocesados, inclusive en los veganos, ¿bien? Otra cosa a tener en cuenta, inclusive en alimentos veganos que vienen envasados, hay jarabe de alta fructosa, o sea que chequeen las etiquetas. Sobre todo, a ver, si yo soy sana, bueno, cada tanto puedo darme el lujo quizás de comer un dulce de leche, esta característica, mejor si lo hago en casa, pero ponerle que yo no puedo hacer todo en casa, bueno, no pasa nada. Si yo no soy tan sana, traten de evitarlo, ¿bien? Sobre todo pacientes o personas, perdón, que tengan alguna enfermedad, obesidad, diabetes, cáncer, ¿sí? No son buenas. Bueno, contestando a esta pregunta, la papa es un alimento, el maíz, que tiene alto índice glucémico. Las cocciones muy power elevan el índice glucémico, o sea, todo lo que es cocción al horno y muchas horas de cocción va a elevarme el índice glucémico de los alimentos. Hay ciertas legumbres que tienen más índice glucémico que otras, ¿bien? Lo que uno se tiene que mantener alejado es de la cocción muy extrema, ¿sí? El arroz, por ejemplo, y las pastas, si están cocidas al dente, va bien. Si están cocidas mucho tiempo, aumenta el índice glucémico, ¿bien? Entonces tiene que ver un poco con eso, con la cocción, con el tamaño de la partícula y con lo que estoy comiendo. La papa frita tiene un índice glucémico altísimo, o sea, y todo lo que es cocciones muy, muy, muy cocidas, ¿bien? Entonces, alimentos naturales que tengan índices glucémicos altos, sí. Los dátiles, por ejemplo, tienen índice glucémico alto, pero nunca, nunca como el del jarabe de alta fructosa, ¿me explico? O el azúcar blanca, ¿bien? Nunca como esos niveles. Pero sí es los dátiles,
Y bueno, las papas, sobre todo al horno y hervidas, sí tienen un índice glucémico alto. Y las pastas y el arroz, cuando están muy cocidos, también. ¿Bien? Y las legumbres también. ¿Sí? Eso hay que chequearlo. ¿Bien? Ahora, yo puedo comer un arroz o una legumbre con verduras que tengan fibra y eso va a ayudar a que la absorción de ese alimento sea un poco más lenta. ¿Sí? Entonces no va a elevar tanto el índice glucémico. Igual no se vuelvan locos con el índice glucémico. Esto se los nombré porque al hablar de harinas hablamos de índice glucémico para que entiendan este bolonqui hormonal, ¿no? Pero no, uno no tiene que andar con la tablita de índice glucémico, tiene que ir a la lógica. Esto, ¿crece en la huerta? ¿Sí o no? Si crece en la huerta, va bien. Si no crece en la huerta, y bueno, bien, me explico. Si viene de un envase que, no sé, la típica, me compré un chocolate o me compré un alfajor, ¿no? No importa la marca, me compro el alfajor. El alfajor es un alfajor, ¿no? Y veo los ingredientes. Y tiene una lista así de ingredientes, no va. Bien, léanlo, chequeen los ingredientes, pero lo más probable es que ese alimento mejor no comerlo, ¿bien? O no comerlo seguido, ¿bien? Acá también está el tema de lo que yo como, cuántas veces lo como. Bien, no es lo mismo si yo un día me invitaron, fui a un cumple y me invitaron un pedazo de torta, así yo todos los días me compro un alfajor Milka, ponele, o cualquier tipo de alfajor, y todos los días me como uno de esos. Si yo quiero algo dulce, está re bien comer algo dulce todos los días, no está mal, pero puedo comer un dátil, puedo comer una banana, puedo comer una fruta, puedo comer frutas. Esta estupidez de que a los diabéticos no les damos frutas o para adelgazar no tengo que comer frutas y es medio una pavada, ¿bien? Lo que yo no tengo que comer son las huevadas ultraprocesadas, las gaseosas y todas esas sarta de pavadas que no me hacen bien, ¿me explico? Pero lo que nació en una huerta va a andar bien, ¿sí? Va a andar bien, tranquilo, porque lo que sale de la tierra es naturaleza pura, ¿bien? A ver, bueno, ahora si quieren paso el tema carnes, porque hay alguien que me preguntó. Fabián, ¿cómo estás? Hay alguien que me está preguntando también sobre rutinas ayurvédicas diarias para una longevidad saludable. Bueno, para la persona que me pregunta cómo reemplazar las harinas para hacer panes más saludables, hay que investigar, porque hay de todo. Ya no tenemos excusa, ¿sí? Hay de todo. Googlean, buscan en YouTube 500.000 recetas de panes con harinas saludables, 500.000 formas. Ahora toca investigar. Bueno. Hay alguien perdón, me estoy riendo de un comentario. Hay alguien que puso, es angustiante, parece que no se puede comer nada. No, no es así. Se puede comer de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Lo que pasa es que si vos pensás que comer de todo es lo que viene en una cajita y en un envase, está frita. Se puede comer de todo. Todo lo que sale en la huerta, todo lo que la tierra te da, todo se puede comer, todo. Es mentira eso que te dicen, no, 2 frutas al día, más no, porque engordás. No. Lo que te hace engordar, lo que te hace desequilibrarte, lo que te hace perder tu eje, no es la fruta. ¿Bien? No es la fruta, no es la verdura. No son las pasas de uva, no son los frutos secos, no son los aceites de buena calidad. ¿Sí? Se pueden comer de todo. Lo único que yo digo, a ver, vos podés comer inclusive el alfajor Milka. Hey, estamos en un país libre, estamos todos libres, más o menos. Pero digo, se puede comer, uno come lo que quiere en realidad. Ahora, si vos querés mantenerte saludable, bueno, hay que empezar a hacer una lista de lo que de verdad hay que comer y lo que de verdad nos nutre. Dejémonos de pavadas. Aparte, miren, yo les doy mi experiencia personal. Dejen un poco de lado los procesados. Déjenlos un toque de lado. Después vuelvan a ellos. Y fíjense si de verdad es tan rico como creían antes. Hagan eso.
Hagan la prueba. Fíjense, ¿qué onda este Milka? A ver, antes me encantaba, no podía parar de comer alfajor Milka o chocolate Milka, ponele. Fíjense, desintoxíquense un poco de ese sabor, desintoxíquense de todo lo envasado y lo procesado, y después digan, a ver qué onda este Milka, a ver qué onda esta factura de la panadería. Chequeen, investiguen, encuentren el sabor a las cosas, porque el sabor está. Lo que pasa es que estamos tan contaminados con sabores que no son los reales, ¿sí? Que son sabores artificiales que están diseñados para que vos sigas comprando ese alimento. A la industria no le sirve que vos compres ese alimento una vez cada tanto. A la industria le sirve que vos lo compres, que seas un fiel adicto, un fiel a ese alimento. O a ese, bueno, alimento, bueno, no importa. Después hablaremos de si es alimento o no. Bien, entonces tiene un montón de colorantes, conservantes, aromatizantes, realzadores del sabor, bla, 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 y toda la bola, para que vos vayas y lo compres, y lo compres, y lo compres. Pero desenchufate un toque de eso, salí un poco de eso. Comé cosas más naturales, va a ser más barato, más saludable para vos, vas a obtener un montón de beneficios, te vas a dar cuenta enseguida lo bien que te sentís. Y cuando quieras comerte la factura de la panadería, te vas a agarrar la cabeza y vas a decir, ¿esto me estaba comiendo yo todos los días? No lo puedo creer. ¿Bien? Porque vas a entender que ese gusto que vos creías que estaba bueno, no está bueno en realidad. ¿Bien? Hagan la prueba, no me crean a mí. Ustedes hagan la prueba. Fíjense, ¿qué pasa? Bueno, chiques, hay un montón de preguntas y no sé cómo continuar esto. Bueno, sí, Mirta. En realidad, mirá, acá Mirta me dice, ¿no sería más fácil decir qué se puede comer para estar saludable que hablar de lo que no? Claro, lo que pasa es que yo, no sé si te acordás, no sé si estabas al principio, que pregunté, chicos, ¿de qué quieren que hable? Y me dijeron todos de harinas, ¿bien? Por eso estoy hablando de harinas. Y hablé de harinas en general. Dije harinas de grano entero, que esas son las que se pueden comer, ¿bien? Entonces, no es que no hablé de todo lo que no se puede, ¿bien? Bueno, inclusive también uno puede hacer harinas con frutos secos, ¿sí? Con almendras, con el coco, con nueces, con semillas, con girasol, con lino. Se pueden hacer harinas. Inclusive yo he hecho tortas, a mi familia particularmente no les gusta, pero yo he hecho tortas con zanahoria, hay recetas de tortas para hacer con remolacha, hay recetas para hacer con calabaza, con batata y con legumbres. Yo he hecho brownies con garbanzos, queda riquísimo, y con el garbanzo cocido, no la harina, digamos. Así que bueno, es cuestión de investigar un poco. Bueno, me encuentro en un dilema, no sé bien por cómo empezar porque hay muchas preguntas. Bueno, voy a hablar un poco de carnes, ¿bien? Vi una pregunta por ahí y acá hay otra persona que me está preguntando un poco de carnes, así que voy a hablar de carnes. Este tema para mí es súper importante porque las carnes, digamos, la naturaleza es súper sabia y muchas veces lo que comemos le hace mal a uno y a la tierra. Muchas veces lo que comemos nos hace bien a uno y también a la tierra, ¿bien? Y esa sabiduría está muy buena. Por eso me gusta hablar de este tema, ¿sí? Espero que les guste a ustedes también y que les sirva, ¿bien? Bueno, nosotros ahora estamos con esta cuestión de la cuarentena, ¿sí? Esta cuestión del virus, bueno, se han hablado muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero es un momento en donde nos podremos, digamos, reflexionar sobre nuestra forma de vida, ¿sí? Sobre nuestra contribución al mundo, sobre lo que estamos haciendo, sobre si nuestros hábitos contribuyen o no nos contribuyen, no solo a nuestra salud, sino también al resto, ¿no? O por lo menos, no a escala global, pero sí por lo menos mi cuadradito de tierra, ¿no? Entonces hay un tema con las carnes, ¿sí? Las carnes, en realidad nuestro problema en la alimentación tiene que ver mucho con lo masivo,
¿bien? A nosotros nos metieron una idea, ¿sí? La industria alimentaria nos metió la idea de que en realidad necesitamos producir porque si no, no da abasto darle toda la comida que la gente necesita a las personas, ¿bien? No damos abasto, hay que producir porque no damos abasto. La realidad es que de toda la comida que se produce, se pierde un montón de comida, un 40% de desperdicios de alimentos. Y, sin embargo, por más que a esto voy que hay una sobreproducción de alimentos, y a pesar de haber una sobreproducción de alimentos, hay gente que se muere de hambre. Entonces esto nos tiene que hacer pensar que perdón la palabra, pero qué es lo que está pasando con la alimentación y con la industria alimentaria, que a pesar de que hay una sobreproducción de alimentos, la gente se está muriendo de hambre y estamos peor en salud. O sea que hay algo que estaría como raro, ¿bien? Y para eso tenemos que observar la naturaleza, ¿sí? Observar la naturaleza, observar nuestros ancestros cómo vivían antes y observar un poco la naturaleza, ¿sí? Que, digamos, uno no ve hay perros gordos, ¿sí? Pero por ahí, vamos a decir un león, uno no ve un león gordo, ¿sí? Una jirafa que está obesa, con diabetes. Digo, ¿por qué nos está pasando lo que nos está pasando? ¿Bien? Planteos que hay que hacerse. Bueno, tema carnes. Para la Ayurveda hay doyas que necesitan comer un poco de carne. Sobre todo las carnes blancas, ¿bien? Las carnes, bueno, la de vaca no es una carne que esté muy aceptada en India, de hecho no está aceptada, no se come vaca en India. Y la de cerdo tampoco, o sea, se come cerdo, pero no es una carne muy sádvica, que digamos. Ninguna carne es sádvica, ¿sí? En todo caso puede ser rajásica o tamásica, pero no sádvica. Entonces hay algunos doyas que sí necesitan de comer carne, ¿bien? Sobre todo el doya vata, que es como que tiene poca materia, poco sustento, poco cuerpo, ¿sí? Ese doya necesita por ahí un poco de comer carne. El tema pasa en cuando yo tomo, lo mismo que con la harina, a la carne como el alimento indispensable, ¿sí? Como ese alimento que tiene que estar en mi plato todos los días porque si no, no hay comida, ¿bien? Eso es algo que tiene que ver con lo cultural, bueno, no importa, pero cuando yo tomo un alimento cualquiera, como el alimento que tiene que estar sí o sí en mi plato, ahí es donde yo empiezo a tener problemas seguramente, ¿bien? Y el sistema de nuestra tierra, nuestra ecología empieza a tener problemas. Y eso es lo grave, porque nosotros no tenemos 20 casas. Tipo, bueno, la tierra ya está, no da abasto, vamos a darte. No, esta es nuestra tierra, este es nuestro hogar, ¿bien? ¿Y por qué digo que hay que cuidar el hogar? ¿Por qué, hablando de carnes, hago referencia al hogar? Porque el responsable, o los mayores responsables de el efecto invernadero, ¿sí? Y del cambio climático, por ende, y de los gases de efecto invernadero, es la ganadería intensiva, ¿bien? Por eso hablo de la industria alimentaria, y no hablo del chacarero que tiene algunas vacas, que las tiene bien, que las tiene en su espacio, que la vaca pasta, que se mueve, ¿bien? No hablo de eso. Aunque también tiene implicancias eso, ¿bien? Hablo de la ganadería intensiva, ¿bien? Que serían los feedlots. Si alguna vez ustedes tuvieron la posibilidad de pasar por un feedlot, yo estoy segura que no van a comer esa carne. Porque hay un olor horrible, ¿sí? Y no estoy hablando del matadero, estoy hablando del feedlot, que es el espacio pequeño donde un montón de animales están en ese mismo lugar, comiendo y cagando del mismo lugar, básicamente. Perdón la expresión, pero es así. Y este animal no se mueve, lógicamente, vive en un extremo grado de estrés y come grano, ¿bien? ¿Por qué entonces hay producción de alimentos? Porque se producen granos para darle a los animales de la ganadería intensiva, básicamente. Entonces es una estupidez lo que estamos haciendo, perdón la palabra, pero claro, sobreproducimos alimento para darle a los animales que nunca va a llegar esa comida a los pobres. ¿Bien? Cuando ese grano podría alimentar a muchas más personas que la vaca, porque la vaca es un animal que necesita muchísimo alimento. ¿Bien? ¿Y por qué el grano, por qué el feedlot genera los gases de efecto invernadero? ¿No? ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, esto no lo digo yo, hay 500.000 libros, hay un montón de información, googleen, no es que a mí se me cantó decir esto. Esto ya es algo que se dice hace muchos, muchos años, ¿sí? Hay documentales, hay de todo. Falta investigar nada más. Solo googlear y esto aparece, ¿bien? Bueno, ¿por qué? Porque el animal, como nosotros, las personas, estamos diseñados para un cierto tipo de alimento. La vaca no está diseñada para comer grano. La vaca está diseñada, o sea, su diseño, podríamos decir, es para pastar, para comer hierba, pasto, no grano. No tiene la capacidad para digerir un grano. Entonces genera gases, ¿sí? Gases metano. El metano tiene muchísimo más poder de generar efecto invernadero en la capa, ¿sí? De generar el efecto invernadero, muchísimo más, ¿sí? Y la industria ganadera, aunque ustedes no lo puedan creer, es la mayor responsable de los gases de efecto invernadero y del cambio climático, ¿sí? No es la industria, no es el uso del auto, no es eso, es la ganadería intensiva. Ahora bien, esa vaca de esa ganadería intensiva o ese animal de esa ganadería intensiva tiene una grasa que es distinta. Acá el conocedor de carne va a saber más que yo sobre este tema, pero la carne de un animal, la grasa, perdón, de un animal que no se movió es blanca. Bien. Es blanca y es inflamatoria. Bien. Ese animal no solo que le hace mal al medio ambiente, no el animal pobre, sino nuestra forma de criarlo, y a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque esa grasita blanca es una grasa de un animal que obviamente no se movió y comió granos, ¿no? Y cuando yo consumo esa grasa tiene mucho omega 6, ¿bien? Es un aceite graso esencial. Nosotros tenemos digamos, podemos decir, para dividir las grasas, tenemos ácidos grasos esenciales, ácidos grasos neutros y ácidos grasos malos. O sea, se puede dividir de muchas maneras. O sea, grasas esenciales o saludables, grasas neutras, que no hacen ni bien ni mal, y grasas malas. Bien, ese omega 6 es malo, es muy malo. Igual que el aceite vegetal que no es de presión en frío, bien, que fue calentado. Igual que las grasas trans, que dicho sea de paso, están en los bizcochitos, en las facturas, en todo lo que es bollería industrial y harinas industriales, ¿bien? Así que les paso el dato. Entonces, a la gente que come carne, mi recomendación siempre es que si van a comer carne, primero se fijen la cantidad, ¿sí? No es necesario comer carne todos los días, eso no es saludable, ni para vos ni para el ecosistema. Y si van a comer carne, busquen carnes de buena calidad, ¿sí? Una carne de un animal que haya pastoreado y se haya movido, porque si no, esa grasita es insaludable, no es buena para mí. Va a generar una cadena de inflamación en mi cuerpo que es sinónimo de enfermedad, ¿bien? Eso es lo más importante para mí con respecto a la carne. ¿Y cómo reemplazarla? Bueno, el mito de que las proteínas de origen vegetal son de menor calidad o no tienen todos los aminoácidos es justamente eso, es un mito, ¿bien? Eso no es verdad, lógicamente. ¿Cómo reemplazarla? Come mucha fruta, come muchas verduras, come muchas legumbres, come cereales y vas a tener todos los aminoácidos. En general, hay cereales que tienen todos los aminoácidos esenciales y en las proporciones adecuadas, como la quinoa, como el amaranto, como los garbanzos, como la soja, sobre todo el tofu y el tempeh, que son los productos fermentados de la soja, que son lo que más yo recomiendo a la hora de comer soja, ¿bien? Bien, la espirulina también tiene todos los aminoácidos esenciales. Y después las combinaciones de algún cereal con alguna legumbre generará todos los aminoácidos esenciales. Y no es necesario comerlo en la misma comida. Bien, por ejemplo, un arroz con un poroto mung, un arroz con una lenteja, va a tener todos los aminoácidos esenciales. Gente hermosa, ya me están cortando el Instagram. Me avisan que quedan 23 segundos. Bueno, espero haber sido clara, que les haya gustado este en vivo.
Les agradezco mucho que estén acá. Y bueno, espero que esto sume. Todo es para sumar a sus vidas, a sumar. ¿Bien? Así que espero que haya sumado. Eso es lo más importante. Un beso enorme. Chau, chau. Ya me están cortando. Chau, chau.